También, lo que pasa es que a partir del año 2005 yo ya era medianamente famoso tanto en mi país como en algunos países de Latinoamérica. En el año 2005... Qué humilde, medianamente. Medianamente, sí. En el año 2005 me volví súper famoso de un momento a otro cuando firmé con Telemundo y entonces todo lo que yo hacía salía en 110, 120 países a la vez. Entonces, hoy sí, no hay un solo país que yo haya visitado donde no me llame la atención, donde no me llame. Aquí en España, obviamente, es más de lo común, porque aquí en España se ha consumido mucho todo Las lo que dice, telenovelas, ¿no? mucho lo que dice tanto en la televisión como en el cine. En Estados Unidos también, sobre todo la comunidad latina que siempre encuentras en cualquier lugar, porque me tocó trabajar allá para el mercado latino. O sea, Telemundo es la cadena, la versión en español de NBC, entonces igual me llevaban, hacía promoción a todas las ciudades de Estados Unidos, entonces la gente se acuerda mucho, a pesar que además esas telenovelas las hice hace 15 años, pero igual hasta el día de hoy la gente me sigue llamando la atención. Y ya, mira, todavía no me acostumbro, pero pues ya no me llama la atención, ya cuando... ¿Te relajas? Sí, ya. ¿Foto? Sí. Foto, sí, ¿no? Ayer me ha pasado varias veces caminando, ayer me quedé una vuelta por aquí por Madrid. Y me paraban a cada rato, se me quedan mirando y entonces... Eso no es el zorro. Sí. Christian Mayer empezó en la música. Esos fueron los inicios desde muy jovencito, desde prácticamente un adolescente, ¿no? Prácticamente desde el colegio. Desde el colegio. Porque Miraflores, yo San Isidro, ¿no? Pero, a ver, sí, fechas exactas si quieres. A mí el 27 de octubre... No, sí, ya sé que eres un prodigio con las fechas exactas de la última vez que nos vimos y me dijiste, yo te he visto antes. Yo, el 27 de octubre de 1987, a mí me quedaba un mes para terminar el colegio. Ese día me tocaron la puerta los chicos de Arena Jaya, Arturo y Patricia, y me dicen, ¿quieres ser parte de Arena Jaya? Y les digo, sí. En enero nos metimos al estudio, cuando todavía tenía 17, porque yo recién he cumplido el 18 de junio del 88. Y yo a los 17 años, junto con ellos, he grabado el primer disco de Arena Jaya, y ahí comenzó todo. La historia de Arena Hash, ¿no? Arena Hash que fue prácticamente que te dio el empujón, el filón. Fue la escuela de todo el rock, ¿no? De todo lo que pero el rock macarra, ¿no? Pero no solamente de eso, sino que ha sido la base para todo lo que yo he hecho en mi vida, porque a mí la música luego me llevó a la actuación, pero Arena Hash me llevó a ser solista, y ser solista me llevó a la actuación. Entonces yo les estoy muy agradecido, tanto con Arena Hash como con ellos además, y se los he dicho. ¿Y cuál fue la primera reacción que tuviste? Me llaman. Sí, de ¿Cómo te extrañeza, sentiste? sobre todo porque para mí eran raros, eran diferentes que yo, eran chicos que se veían distintos, eran chicos, eran mucho más funky, rockeros y claro, eran pelucones. Arturo Pomar tenía una peluca enorme, tenía un anillo que era más grande que su mano, que era una calavera, que por la boca le salían unas serpientes y luego le volvían a entrar por los ojos. Y lo gracioso es que quien abrió la puerta... Es una persona que observa mucho. Además, lo gracioso es que quien abrió la puerta fue mi mamá, no yo. Entonces mi mamá es la que vino y me dijo, Cristian, están tocando la puerta, no chico, medio raro. Medio raro. Entonces, claro, y ahí los conozco. Patricio parecía Gustavo Cerati, o sea, tenía un peinado así. Y entonces ahí comenzó todo. Tuvimos muy buena química y bueno, y de ahí nos pusimos a hacer música y pasó lo que pasó. ¿No? Luego se independizaron, ¿no? Luego nos separamos, sobre todo Pedro y yo, ¿no? A ser solistas. Y comenzamos a ser solistas y yo me encuentro en el camino con la actuación, ¿no? Sí. Pero con la actuación más hay que decirlo, ¿no? Un poco por comodidad, porque te resultaba mucho más fácil que te entre el dinero. Después, primero fue por necesidad, porque yo no tenía dinero para hacer el disco. Yo estaba ya grabando el disco, tenía un año haciendo el disco y no tenía cómo pagarlo. Y me llamaron, y los dueños del estudio me llamaron la atención y me dijeron, llevas un año acá y no has pagado nada.
no estaban molestos, pero me dijeron, igual aunque lo termines, no te lo puedes llevar si es que no pagas. Entonces... Qué duro, ¿no? Debe ser No, eso. eso no, sí, para un chico de Para, 22 claro, años, de 23 años. Que ¿cómo no te tiene planteas eso en trabajo. tu cabeza? O sea, Claro, ahora, dices, echando la mirada atrás dices, joder, lo que me pasó, ¿no? claro, porque además era un chico que prácticamente se enfrentaba a la vida, sabía lo que quería hacer, pero no tenía ni los medios para hacerlo, ni sabía cómo hacer, no tenía un equipo, yo no tenía nada, como el equipo que tengo ahora, como el que tuve después de eso. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hago? Y, por ejemplo, por las noches empecé a trabajar en un restaurante, en Metro. Y eso que yo ya había sido entrevista en la Hajj, yo ya había dado vueltas por el Perú, llenando estadios y todo, y terminamos sin dinero cuando nos separamos. Y entonces fui casi mesero, de nuevo. Estaba en un restaurante, yo te recibía y te decía, por aquí está tu mesa. ¿Y te reconocían? Todo el mundo. Y he atendido a presidentes, senadores, porque además era en Lima, en San Isidro, era un bistró francés, un restaurante bastante exclusivo. Entonces me tocó atender a mucha gente importante, embajadores y políticos y gente de dinero. Pero no lo sabía, no lo y entonces buscando alternativas, claro, eso para poder por lo menos ganar algo de dinero, claro, para poder pagar mis gastos diarios, porque tampoco es que con eso yo podía pagar dinero. Y entonces buscando alternativas, un día abro el periódico, con lo que era Expreso, porque era lo que compraba mi papá, y leo la noticia de que Humberto Polar, el productor de Panamericana Televisión, anunciaba que quería hacer el remake de Gorrión 25 años después, 25 años. Y luego, unas semanas después, leí la noticia y vi que decía que le estaba probando a todos los actores jóvenes que estaban de moda en ese momento para ser el protagonista de Gorrión. Entonces, nombraba a Diego Berti, a Julián Legaspi, a mucha gente que en ese momento trabajaba, a Oscar Carrillo. Y luego de algunos días, un día abro el periódico y vi que la noticia era que la novela se había puesto como en pausa mientras él no encontraba la persona indicada. No. Entonces yo, un poco impulsado por la necesidad que tenía para pagar este disco que estaba grabando, que era el disco que tenía Carretera Mojada y todo eso, pues me comunico con la casa productora. Estamos hablando de que en pausa estaba Carretera Mojada. No, todavía no. No tenía, nada. Carretera Mojada salió mucho, si no tenía cómo sacarla del estudio. Yo no tenía ni soga, ni cabra, no tenía nada. Nada. De hecho, yo no sé si tú te acuerdas que en Alfredo Salazar, que es la calle de la clínica angloamericana, en las primeras cuadras, la gente va a vender ropa. Sí, ¿Te acuerdas? claro. Entonces yo, cuando iba el fin de semana, si quería salir con una chica, yo iba y decía, ¿cuánto me dan por este pantalón? Me daban 20 soles. 20 soles son 20 soles, 6 euros. Y con eso me iba, podía invitar a una chica al cine o invitarme a un trago. Si tenía dos, ya no me alcanzaba. No tenía nada. Y entonces llamé, les pregunté si me podía hacer un casting, una audición. Me dijeron que sí, me pasé a recoger unas escenas, al día siguiente ¿No sabías nada de actuación? No. Pero sabías que eras guapo. Tenía intuición, no, todavía no sabía. Me hicieron creer que era guapo cuando ya entré a la televisión. Hasta ese momento para mí era una persona normal. Y entonces fui, recogí unas escenas, me las aprendí, al día siguiente me aparecí, hice una audición, me acuerdo con el primer actor, Hernán Romero, y me dijeron, ok, andate para tu casa, y cuando estaba en mi casa llamaron como a las 2 horas y me dijeron... ¿El mismo día? Creo que fue el mismo día, y me dijeron, el señor Humberto Polar quiere que vengas mañana a su oficina. Y entonces al día siguiente fui a su oficina y me dijo, tú eres el protagonista de mi telenovela. Y ahí me convertí en actor. Pero para mí lo importante era que ya tenía un trabajo con el cual iba a poder terminar ese disco. Y entonces empiezo a hacer esta novela. Una cosa llevó a la otra. Sí, y finalmente, luego de que terminé esa telenovela, tu vida cambió. Mi vida cambió, pero además ya era además reconocido como un actor que comenzaba. Pero luego de eso pude finalmente sacar mi primer disco. Y pero tú eras consciente cuando tú dices la novela terminó y todo eso, pero tú sabías muy bien que eso fue un boom. Hay que decir a la gente que no lo sabe de repente, porque a lo mejor habrá por ahí un despistado o una despistada que no sabe quién. Estamos aquí con una artistaza.
Eso fue un boom. Eso en fue Perú. pero yo fui consciente después, no cuando me metí. Cuando salió al aire y me di cuenta que ya mi vida cambió, que yo ya no podía subirme a un bus, que yo ya no podía... Hasta ese momento andaba yo en bus. Cuando me di cuenta que la gente se me acercaba a pedirme autógrafos en mayor cantidad que los que me pedían cuando estaba en la sala. Porque la televisión era, y sigue siendo un monstruo. Sí. Entonces, donde aparezca 5 minutos en televisión, inmediatamente Ya está la el corazón fama. mío en el Sí, corazón. sí, sí. Entonces, eso cambió mi vida. Pero bueno, pero sale mi primer disco y sale Carreteras Mojadas. Y Carreteras Mojadas sale una coyuntura en la cual yo ya era conocido. Pero además, era y sigue siendo hasta el día de hoy, pienso yo, una gran canción. Y se convirtió pues, en lo que es hasta el día de hoy, Carreteras Mojadas. Las ideas me imagino que surgen así, la inspiración también. Y vamos a ir adelantándonos hasta este viaje aquí en España, porque Cristian está promocionando un nuevo álbum, un nuevo trabajo, pero que también nos hace echar la mirada atrás, ¿no? Un déjà vu, ¿no? Un déjà vu. Y creo que siempre tenemos que tener ese punto de inflexión en nuestra vida y mirar atrás y recorrer todo lo que hemos avanzado, ¿no? ¿Hay algo de lo cual tú te has arrepentido en ese trayecto, en ese camino? No. Hay decisiones que probablemente no han sido las correctas, porque además, como que todas las carreras, siempre tenemos éxitos y fracasos. Y de los fracasos, muy pocas veces hablamos, porque obviamente nos interesa que la gente conozca más las cosas que nos han ido bien. Pero hemos hecho películas malas, y hemos hecho series malas, y hemos hecho malos negocios, como todo el mundo. Pero este álbum, efectivamente, este álbum que trae déjà vu, este álbum se llama He vuelto a casa, ¿no? y te conté que tenía 22 años, no sabía cómo iniciar un viaje. Y además estaba en su casa con 1000 preguntas, sabiendo o no sabiendo qué es lo que la vida le esperaba y cómo hacer un plan de vida. Este es un viaje que se escribe desde casa, un poco contándole todo lo que ha sucedido en esos 30 años. Que esos 30 años fueron mejores que los que él imaginó, le fue mejor de lo que él soñó. Finalmente, este álbum lo escribo yo ya desde mi propia casa, en Los Ángeles, de una comodidad, con independencia, ya no en la casa de mis padres, donde todos los días me decían, a ver, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo empiezas a trabajar? Entonces, volviendo al álbum, este es un álbum que se hizo desde casa, en la pandemia, cuando finalmente todo se paralizó, cuando encontré el tiempo para volver. Tuve la dicha de que ese año en el que todo se detuvo, en el año 2020, que fue muy duro para todos nosotros, también me trajo muchas alegrías y alegrías poder reconectar con la música, que es algo que yo sin querer había estado dejando de lado, porque me había pasado casi 20 años. Me había estado envuelto en una bola de nieve de la actuación que iba creciendo y que no tenía cómo parar. Y creo que la pandemia... Los contratos te venían, terminabas uno y ya tenías otro encima. Ya tenía otro, pero además eso significaba que terminaba uno, hacía mis maletas y me iba a otro país, y luego me iba a otro país, y luego me iba a otro país, y nunca tuve casa. Y entonces fui llegando a los 50 años y no tenía casa. Entonces una estabilidad. Yo necesito saber que pertenezco a un lugar. Entonces fijé una residencia que es mi casa, la del día de hoy. Y cuando la fijé, empezaron a suceder muchas cosas. Dentro de mi casa, es que ni siquiera fue una cuestión obligada. Orgánicamente yo andé piano y empecé a escribir canciones. Y cuando terminó la pandemia, me di cuenta que tenía una cantidad de canciones. Y dije, voy a hacer una. Voy a volver al estudio, voy a grabar un álbum. Ahora sí tengo dinero para pagar, ¿no?